¿Sabías que Ryan Ottley, ilustrador de la franquicia, filtró los primeros bocetos de las variantes malvadas de Mark Grayson? Pues sí, y hoy los vamos a ver. Blue Cap Mark es una de las variantes más conmovedoras dentro del multiverso, conocida por su profunda conexión emocional con su madre, lo que le ha valido el apodo de el Mark con mamitis. Este personaje es considerado uno de los más trágicos de toda la franquicia, ya que su manera melancólica de hablar sobre su familia sugiere que, en su universo, Debbie no logró sobreponerse a la devastadora verdad sobre Omni-Man. Yo vine para encontrar a mamá y llevarla conmigo. De hecho, todo indica que esa pérdida marcó tanto a Blue Cap Mark que estaría dispuesto a romper sus propios límites éticos con tal de traerla de regreso, incluso si eso implica tomar decisiones extremas. Este detalle lo vuelve más humano que muchas de sus otras versiones, y por eso ha calado tanto en la audiencia. En cuanto a su diseño, la diferencia visual es mínima pero significativa. Simplemente se eliminó la conexión entre la capucha y la línea curva del traje, creando una silueta que refleja su identidad más aislada y personal. Aunque pequeño, ese cambio refuerza la sensación de que esta variante vive encerrada en su dolor, intentando proteger lo poco que le queda. Si hablamos de variantes populares, es imposible no mencionar a Omnimark. Esta versión lleva los colores y el estilo característico de su padre, Omni-Man, y representa una fusión directa entre legado y poder. A diferencia de lo que sucede en los cómics, Omnimark logra sobrevivir a la Guerra Invincible, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Su diseño fue prácticamente aprobado, tal como fue planteado desde el principio, con la única modificación de ajustar levemente la forma de la letra I en el pecho para distinguirlo sutilmente del traje original. Durante la llamada Guerra Invincible, fuimos testigos de múltiples versiones alternativas de Mark Grayson, cuya simple presencia nos demuestra que un pequeño cambio en su historia puede alterar el curso completo de los acontecimientos. Un ejemplo fascinante de esto es Mark Fly, una variante que desempeña un papel muy relevante, ya que se enfrentó al Team en su universo. Esto se debe a que él ya conocía de antemano los poderes y debilidades de ese grupo de héroes, lo que lo convirtió en un adversario formidable. A través de un breve pero clave diálogo en la serie, se revela que, en su realidad, Rudy nunca consiguió clonar el ADN de Rex, Who the hell are you? Where's the ugly little troll? lo que generó consecuencias significativas. Si prestamos atención al aspecto visual, el rostro de esta versión de Mark se mantiene prácticamente idéntico al original. El cambio principal se encuentra en su vestimenta. En lugar del característico traje con cuello en W y la icónica letra I, ubicada al lado derecho del pecho, utiliza una versión más cercana al diseño base, sin tantos adornos. Sin embargo, otra variante estuvo a punto de llevarse por un camino muy distinto y polémico. En una publicación en Instagram, Ryan Ottley, ilustrador de la serie, confesó que Robert Kirkman, co-creador de Invincible, le pidió que diseñara una variante con algo que le cubriera la cabeza. Ryan, interpretándolo literalmente, dibujó a Mark con una gorra de béisbol, incluso agregando el logotipo de Burger Mart para darle un toque cómico y distintivo. El resultado fue divertido, pero evidentemente fue rechazado de inmediato por no encajar con el tono de la historia. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo habría cambiado su rol si ese diseño hubiera sido aprobado? Aunque solo es una anécdota, nos permite imaginar escenarios alternativos, aún más locos dentro del multiverso de Invincible. En la serie animada, Mark Fly tiene un breve pero impactante enfrentamiento contra Oliver y otros dos héroes que logran contenerlo. En cambio, en los cómics, su destino es mucho más oscuro. Es Savage Dragon quien lo enfrenta y termina enviándolo a un final considerado por muchos peor que la muerte. Esta versión es la versión estilo vaquero del personaje. En su diseño inicial, llevaba un atuendo idéntico al primer traje que Mark usó cuando intentaba probar sus poderes por primera vez. La idea detrás de este concepto partía de una simple pregunta: ¿qué habría ocurrido si Omni-Man se hubiera marchado del planeta antes de presentarle a Mark al sastre Art? Siguiendo esa lógica, el dibujante propuso un diseño más casero y rudimentario. Sin embargo, Robert Kirkman
no terminó de convencerse con esa premisa, por lo que pidió un cambio clave: que la capucha del traje cubriera por completo el rostro del personaje. Este ajuste no solo transformó la estética, sino que terminó dando forma a una de las variantes más queridas por los fans. Ahora es momento de hablar sobre aquellas variantes que conservaron la esencia del primer diseño. Unmasked Mark, como su nombre indica, es una versión del protagonista sin máscara y con el cabello largo. Su apariencia fue aprobada de inmediato, y no es sorpresa, porque es realmente atractivo. Mustache Mark fue la primera versión viltrumita en recibir el visto bueno de Kirkman, y con razón. Su diseño destaca por su uniforme imponente y un rostro que recuerda más al del General Craig que al del mismísimo Omni-Man. Prison Mark no solo sufrió una brutal golpiza, sino que además fue enviado como castigo a una prisión viltrumita, donde fue torturado por traicionar a su propia especie. Es considerado la versión más poderosa de Invincible. Una prueba clara de eso son sus gafas protectoras adheridas al rostro, que siguen intactas, lo que indica que no ha recibido ningún impacto en esa zona. Flaxan Mark, por otro lado, es visto como el más cobarde de todos. Durante la primera invasión alienígena, decidió traicionar tanto su linaje viltrumita como su humanidad, aliándose con los flaxanos a cambio de armas capaces de enfrentarse en un 1 contra 500 contra los reanimados. Por último, Mohawk Mark es uno de los diseños favoritos de Ryan. No es casualidad que los fans del cómic estemos seguros de que este personaje aún tiene mucho camino por recorrer. Mark Lentes se ganó gran reconocimiento gracias a la historia de la serie. En su diseño inicial, llevaba la letra I justo en el centro de su máscara, aunque finalmente esa característica fue eliminada, porque si hay algo que caracteriza a Ryan, es su obsesión por poner letras en los trajes de los personajes. Vamos con Long Hair Mark. Este personaje en el cómic se enfrenta a Tech Jacket, pero en la serie lucha contra un grupo de héroes que no tiene mucha importancia. En su diseño inicial, el personaje llevaba una chaqueta muy al estilo de Cyberpunk, pero como hemos visto en publicaciones anteriores, a Kirkman no le gusta para nada que las variantes usen su ropa más casual. Sin embargo, en la siguiente versión, no solo cambiaron su atuendo, sino que le hicieron un rediseño completo. La idea de Ryan al crear a Zombie Invincible surgió de preguntarse qué pasaría si Mark quedara atrapado en la dimensión de muertos vivientes. Esta propuesta incluso consideró la posibilidad de hacer un enorme crossover entre The Walking Dead e Invincible, pero Kirkman, tras pensarlo bien, decidió cancelar este boceto porque implicaría un problema para la franquicia: permitir que para cualquier personaje exista la posibilidad de convertirse en un caminante. Pero si hablamos de modificaciones, no podemos dejar fuera a Prophet Mark, quien recibió un rediseño porque Kirkman consideró que no encajaba con las demás variantes. Más que parecer un villano, su vestimenta tan llamativa lo hace lucir como un héroe. Pasemos ahora a la segunda versión viltrumita de Mark Grayson, que se diferencia claramente de la variante con bigote por su expresión mucho más rígida y sombría, como si cargara con el peso de las atrocidades que ha cometido en nombre de Viltrum. En el diseño inicial se podía ver una ligera sonrisa en su rostro, lo cual desentonaba por completo con el tono general del resto de las versiones. Sin embargo, lo más destacable es que, según explicó Ryan, este Mark no vestía un uniforme viltrumita, sino simplemente una camiseta. Por esta razón, Kirkman propuso que se ajustara el diseño reemplazándola por el traje oficial. Bulletproof Invincible es la versión que muestra qué habría pasado si Mark hubiera elegido el primer traje que Art puso sobre la mesa. Lo interesante es que esta variante del personaje fue considerada desde un primer lugar para ser la principal en el cómic, aunque al final se optó por el traje que todos conocemos. Para diferenciar a Bulletproof en la serie de Amazon, decidieron cambiar los colores del uniforme a azul y amarillo, ya que, claramente, el público no iba a lograr distinguir a ambos personajes fácilmente.